Gracias te damos por tu presencia, gracias te damos, Señor, que sabemos, Señor Dios eterno, que tú dices, clama a mí, yo te responderé, Señor, y eres tú el que responde, Señor. Eres tú, poderoso Rey de Gloria, el que te manifiestas con poder, Señor. Oh Señor eterno, que cada vez más nosotros creamos, Señor, que eres tú, Señor, el que vienes, poderoso Rey de Gloria, y traes refrigerio fresco, Señor, a nuestra alma, Señor. Porque es a través de tu palabra, Señor eterno, que el alma se convierte, Señor. Es a través de tu palabra que somos libres, poderoso Rey de Gloria. Es allí, Señor, donde somos santificados, Señor. Es allí donde somos limpiados, Señor eterno, por tu palabra, Señor, donde somos renovados, poderoso Rey de Gloria, en el espíritu de nuestra mente, Señor. Es allí, poderoso Rey de Gloria. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias una vez más, Señor, porque sabemos, Señor eterno, que tu presencia, Señor eterno, está en el lugar donde se invoca tu santo nombre, poderoso Rey. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Llevamos, Señor, nuestros sentidos cautivos a tu obediencia, Señor Jesucristo, rechazando, Señor, todo aquello, Señor, que se levanta en contra de tu verdad, Señor. Toda fortaleza, Señor, que haya en nuestra mente, Señor, en el poder que hay en el nombre de Jesús, sean derribadas esas fortalezas, poderoso Rey de Gloria, esos argumentos, esa altivez, Señor eterno, de espíritu, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor. En esta noche, poderoso Padre que estás en los cielos, te suplicamos, poderoso Rey, que seas tú, Señor, el que hables, poderoso Rey de Gloria. Coloca carbones encendidos en mi boca, Señor eterno, te lo clamo, es en el poder que hay en el nombre de Jesús, poderoso Señor. Vamos a leer tu palabra, Señor, y queremos hacerlo con la bendición tuya, Señor, con la dirección tuya, Espíritu Santo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Oh Señor eterno, que recibamos tu palabra con fe, Señor eterno, porque es a través de la fe, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, que tú obras, Señor. Oh Señor, porque a veces venimos y te pedimos, Señor, y no creemos. Y tú dices, poderoso Rey, que el que tenga falta de sabiduría, que te la pida, Señor. Pero no tenemos, Señor eterno, porque a veces dudamos, Señor, de que tú lo haces, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos recibir tu palabra, Señor eterno, con fe y con mansedumbre, para que no sea para provecho, Señor. Gracias te damos una vez más. Amén y amén. Vamos. Buenas noches, iglesia, una vez más. Vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 16. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Estamos allí, hermanos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es anhelar la presencia de Él. Andar en el Espíritu es querer vivir una vida nueva en Él. Siendo transformados y renovados en Él, porque es a través de su palabra que nosotros podemos ser renovados y transformados. No hay otra manera de nosotros ser transformados. Sabemos de que dice la palabra de Dios de que todos estábamos desviados del camino y que Él vino a mostrarnos el camino, porque Él es el camino. Y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea que es necesario seguirlo para no andar en tinieblas. Porque si nosotros lo seguimos, tendremos la luz de la vida. Y Él es la luz de la vida.
Él es el que alumbra nuestro entendimiento, porque Él dice que somos renovados en el espíritu de nuestra mente y es a través de su palabra. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu Santo? Él dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente. Que Él nos anhela celosamente y que nosotros, una de las cosas que el Señor nos hablaba es de despojarnos de ese hombre que está viciado, porque nosotros podemos pedirle, pero una cosa es pedirle y otra cosa es realmente sentir en nuestro corazón esa necesidad y esa dependencia de Él, porque nosotros podemos pedirle mucho de labios, pero otra cosa es negarnos a nosotros mismos, negarnos a todo lo que se relaciona aquí, como dice la palabra de Dios, que para allá vamos. Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne, sabemos que el Señor nos ha hablado que la carne no quiere ni tampoco puede, que la carne es débil, que el espíritu de nosotros está dispuesto. Por eso tenemos que una de las cosas que el Señor nos ha hablado es de velar y orar, porque en el velar y orar no vamos a caer en tentación. Pero si alimentamos más la carne nunca va a querer. Nosotros tenemos porque el Señor nos habla de que el aguijón está en la carne, porque la carne siempre va a querer las pasiones y los deseos los deseos, dice la palabra de Dios, las pasiones y los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A muerte. Pero dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué tenemos que procurar nosotros? Ser guiados, andar en el espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son manifiestas? Las obras de la carne. Nosotros no podemos ocultar lo que puede pasar. Digamos, si estamos en la carne, se van a manifestar todas estas cosas, como dice aquí. Dice el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia. Estas son las manifiestas y esto es visible. ¿O no es visible? Todo esto es visible. Dice la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque esta palabra nos amonesta. Y esta palabra dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo para corregirnos lo malo que está, lo que hay en nosotros, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para enseñarnos. O sea que es necesario que nosotros recibamos esta palabra. Porque si nosotros no la recibimos, iglesia, nosotros podemos venir y una de las cosas que más tenemos que pedirle al Señor es recibir la palabra con fe. Porque si no, no nos va a aprovechar. Porque si somos incrédulos, porque muchas veces se siguen repitiendo las mismas cosas. Porque es que el hombre viejo está viciado a tropezar siempre con la misma piedra. El hombre viejo está viciado a las mismas costumbres. Está viciado a mentir y es normal mentir. Pero el Señor, por eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso necesitamos recibir la palabra de Dios. Porque si nosotros no la recibimos, entonces, o muchas veces la recibimos, pero si no meditamos en ella, o si no anhelamos ese cambio en nuestras vidas, porque hay que anhelar el cambio en nosotros.
Para poder llevar fruto necesitamos al Espíritu Santo. Y nosotros recibimos al Espíritu Santo es por la fe en el Hijo de Dios, por creer en Jesucristo. Nosotros no vamos, digamos, si no meditamos en la palabra de Dios, ¿vamos a qué? A olvidar muy fácilmente lo que el Señor nos habla. ¿Y qué nos dice Él? Que Él nos amonesta. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Nosotros muchas veces decimos y contendemos ¿con quién? Con la palabra. La palabra no vino a hacernos daño. La palabra es el mismo Cristo. Y Él nos viene a hacer bien. Porque Él quiere ¿qué? Que nosotros, que su iglesia, que su novia sea una novia vestida de lino fino. Una novia con vestiduras blancas. Una novia no con vestiduras viles, porque así nos encontró Él, con vestiduras viles, porque estaba todo esto: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. ¿Se sigue practicando esto? Porque si hay algunas cosas que se siguen practicando, entonces nuestras vestiduras, estamos dejando que nuestras vestiduras sean limpias, o si seguimos con cosas ocultas en nosotros. Porque a todo esto tenemos que morir. No puede quedar nada de esto en nosotros. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y una de las cosas que tenemos que procurar cada día es que despojarnos de todo esto, de toda obra de carne. Porque dice la palabra que ni la carne ni la sangre entran. Dice: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Todavía hay disensiones, iglesia? ¿Hay contiendas? ¿Hay celos? ¿Hay pleitos? ¿Qué hay todavía? ¿Idolatría? ¿Hechicerías? Porque muchas veces normalizamos las cosas y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y hay personas que dicen: no, pero es que una cervecita no es malo. Pero muchas veces todo eso va a llevar ¿a qué? Va a llevar a que nosotros no renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso. Porque muchas veces se toleran ¿qué? Cosas del viejo hombre. Y tenemos, como dice la palabra de Dios, despojarnos de todo lo que no nos edifica, de todo lo que daña y ensucia el templo del Espíritu Santo. Porque Él vino a limpiarnos, a lavarnos, a santificarnos. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque ni la carne ni la sangre entran. Entonces, ¿qué dice? Que si nosotros practicamos alguna de estas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios, no vamos a entrar al reino de Dios. Y que dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y por eso hay ¿qué? Una batalla. Es la batalla de la fe. Porque estas obras de carne, hay esa batalla entre las obras de carne y entre esto que el Señor quiere que en nosotros se manifieste. Dice: más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Hemos crucificado nuestras pasiones, iglesia, y nuestros deseos, porque a todo eso tenemos que morir, a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Si queremos, como dice aquí, entrar en el reino de los cielos.
porque dice que los que practican todas estas cosas, obras de carne, no entrarán en el reino de los cielos. Dice, perdón, no heredarán el reino de los cielos. ¿No qué? Heredarán el reino de los cielos. Dice, pero los que son de Cristo debemos crucificar la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. ¿Qué tenemos que nosotros? ¿Qué debemos nosotros? Crucificar todas nuestras pasiones y todos nuestros deseos. Porque ¿qué le sirve al hombre? Iglesia, atesorar riquezas en la tierra. ¿De qué le sirven los títulos? ¿De qué le sirven tener muchas cosas si el alma se pierde? Porque escrito está, el polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve donde Dios que lo dio, y el alma va a un lugar de espera. Entonces, ¿qué tenemos que procurar nosotros? Morir a todo esto que son las obras de la carne. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que andemos también por el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque si aún hay envidia y todas estas cosas, entonces no hemos procurado morir a las pasiones y a nuestros deseos. Porque dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros seamos, ¿qué? Que nosotros seamos esas nuevas criaturas, pero esas nuevas criaturas en Cristo. Si hacemos las obras de la carne, estamos en Cristo, estamos procurando renunciar a todo esto, iglesia, a todo esto que nos lleva a muerte. Porque todo esto nos lleva ¿a qué? A muerte. Y dice aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque nosotros muchas veces nos podemos engañar, podemos decir, no, el Señor es misericordioso, Dios es amor. No, Señor, yo te prometo, Señor, que yo mañana dejo esto. No, es hoy que tenemos que despojarnos de todo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. No es mañana, no es pasado mañana, no es en un mes, no es en un año, no es hoy. Que el Señor nos está llamando aquí a que nosotros procuremos andar en el Espíritu. Porque nosotros no podemos decir, Señor, mañana lo voy a hacer, no. Tenemos que procurar ¿qué? Hoy ponernos a cuentas con el Señor si no nos hemos puesto a cuentas. Y si andamos en el Espíritu, procuremos siempre andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué dice? No os engañéis. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque engañoso es nuestro corazón. ¿Pero quién lo conoce? Dios conoce nuestro corazón y para Él todo está descubierto. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto para Dios. Y Él sabe y hasta nuestros cabellos están contados. Todo está ¿qué? Descubierto ante su presencia, todo es manifiesto ante su presencia. Nosotros no podemos ocultar nada, iglesia. Aún nuestros pensamientos, lo dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de los hombres. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón, las intenciones de nuestro corazón. O el Señor Jesús no nos dice que estás murmurando en vuestro corazón. Porque Él conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. O qué estás pensando, porque muchas veces hemos estado sentados ahí y nos han preguntado, Él nos ha preguntado algo y le hemos podido responder como tiene que ser. No, porque nuestra mente está lejos. Porque como decía Martín Lutero, nosotros no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido. Porque Satanás sí llega con dardos encendidos de fuego.
Y si estamos en la carne, entonces esos dardos encendidos no vamos a discernir de que no vienen de parte de Dios, sino de qué, de las tinieblas. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a discernir, no, esto no es de Dios. Estos pensamientos que están llegando a mi mente, no, los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Esto no viene de parte tuya, Señor. Esto no es tuyo, Señor. Pero si no andamos en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Esos dardos encendidos se van a incubar en nuestra mente y van a ser huevos de áspid. Entonces, y todas estas cosas se van convirtiendo ¿qué? En fortalezas. Y el Señor, ¿a qué vino? A entregarnos armas poderosas para la destrucción de ¿qué? De esas fortalezas. Porque entre esas fortalezas está el hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. En esas fortalezas está el contender siempre con la verdad, porque por no renunciar a lo que nosotros queremos, a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que no satisfagamos estas cosas, porque esto nos va a llevar a muerte. Esto no nos va a llevar a vida, sino a ¿qué? A muerte. Y muchas veces nos engañamos nosotros mismos porque pensamos que porque Dios es amor, sí, no, Dios es amor y yo esto mañana lo soluciono. No, la solución es hoy. Porque nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y de qué vino el Señor a librarnos? De una simiente corruptible. Pero si seguimos sembrando en la carne, ¿qué vamos a sembrar? Corrupción. Y Él vino a darnos una simiente incorruptible. Una simiente que incorruptible, una simiente no contaminada. Porque nuestra simiente es una simiente que corrupta, una simiente de maldad, una simiente donde nuestros pensamientos el Señor los está renovando, pero es a través de esta palabra viva y eficaz, porque esta palabra es viva y es eficaz y penetra hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas. Esta palabra tiene el poder para hacer una renovación en nuestra mente y derribar todos esos argumentos, toda esa altivez con la que nosotros venimos, esas fortalezas con las que nosotros venimos pensando en que nosotros sí podemos. Nosotros no podemos sin Él. Sin Él no podemos. Él lo dice y eso se cumple. La palabra de Dios se cumple. Cielos y tierra pasarán, mas esta palabra nunca va a pasar. Jamás va a pasar ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Entonces, si Él dice que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu, que si nosotros queremos seguir, como dice aquí, nosotros no podemos engañar a Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Nosotros somos creación de Él. Somos obra de sus manos. ¿Cómo podemos engañar a Dios? Si Él vino a ¿qué? Y Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. Él fue el que envió a su Hijo. Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Nosotros necesitamos a Cristo. Todos los días y en todo momento. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y seguiremos con el corazón endurecido, con el corazón insensible, con los sentidos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por los pensamientos vanos, por querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios, por no querer despojarnos de todo aquello que de lo cual nos lleva ¿a qué? A engañarnos a nosotros mismos. Entonces dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué vamos a segar, hermanos?
si andamos en el Espíritu, ¿qué vamos a segar? Dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. ¿No nos conviene? ¿No nos vino a hacer bien el Señor? El Señor Jesús vino a hacernos bien y no mal. Entonces, ¿por qué contendemos con la palabra? Porque si estamos en la carne va a contender con la palabra. Porque la carne nunca se va a convertir. Jamás se va a convertir la carne. La carne no quiere nada con Dios. Los designios de la carne son contra Dios, porque la carne no puede ni tampoco quiere. Mas nuestro espíritu está dispuesto. ¿Qué queremos nosotros? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 12. Mira, hermanos, si uno en la carne está tan viciado que muchas veces uno pelea hasta con las cosas que caen. Se cae una cosa y uno pelea porque cayó. Eso es algo de lo cual el Señor viene a sacarnos porque el hombre viejo está viciado hasta pelear con uno mismo, ¿o no? Entonces, ¿qué quiere el Señor? De que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, porque todo eso que alimenta la carne, eso no alimenta el espíritu. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar, iglesia? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Por eso que nos aconsejan Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué no hemos recibido? El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque la carne, iglesia, en la carne están los miedos, los temores, la incredulidad, la obstinación. En la carne están todas estas cosas. Está el persuadirnos en la carne. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Sino que hemos recibido ¿qué? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice, estad firmes en la libertad. ¿A qué nos llama el Señor? A estar firmes en la libertad, en Jesucristo. Él es nuestra libertad. Él es nuestro libertador. Él es el que nos santifica y es a través de su palabra. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué yugo todavía hay en nosotros? ¿Qué no hemos soltado, iglesia? Porque Él nos llama ¿a qué? A despojarnos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado a normalizar todo, a mentir, porque no, una mentirita no es malo, claro que sí. Satanás es el padre de la mentira, y si nosotros mentimos, ¿de quién somos hijos? Si dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira, y a nosotros se nos olvida, y dice aquí que procuremos estar, ¿qué? Dice, estad firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Al yugo qué? De la esclavitud. El Señor quiere que nosotros anhelemos y queramos ser transformados cada vez más, ser renovados cada vez más. Morir a todas aquellas concupiscencias, a todo aquello que no trae libertad, sino que nos lleva ¿a qué? Al yugo de la esclavitud. Al yugo de la esclavitud donde el pecado va a morar. Y el Señor quiere que nosotros anhelemos y queramos, como nos ha hablado, que es necesario que Él crezca en nosotros. Porque si Él no crece en nosotros, nosotros no vamos a menguar a las obras de la carne. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque es por el Espíritu Santo que nosotros podemos. En nuestra fuerza nosotros no podemos, iglesia. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. En nuestras fuerzas nos vamos ¿a qué? Nos vamos a deleitar en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, y esto nos va a llevar al encantamiento y a la fascinación, porque el mundo trae mucha fascinación. En el mundo, todo es, si nosotros vemos en el transcurrir de todo el año, hay festividades. O sea que no puedo ir a celebrar, sí, pero muchas veces nosotros cambiamos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Muchas veces el Señor de pronto nos quiere hablar y ha instado nuestro corazón, ha colocado en nosotros querer y hacer, de venir, y de pronto el Señor tiene una respuesta a ciertas preguntas que de pronto usted y yo le hemos hecho, y muchas veces dice, no, es que hoy no, pues no, yo hoy voy a ir a la iglesia porque siento en mi corazón esa necesidad de ir. No sé el Señor que me quiere hablar. Pero muchas veces se presenta una invitación, no, yo prefiero ir a la invitación y a la iglesia voy después. No cambiemos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Porque el Señor nos quiere hablar a tiempo y fuera de tiempo. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque Él vino ¿a qué? A salvar lo que estaba, a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Y que nosotros estábamos ¿qué? Desviados del camino. Y que Él vino a levantarnos, a restaurarnos. Dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué tiene que ser? Crucificado. El viejo hombre. El viejo hombre, iglesia. Porque como nos habló de estos dos gobiernos, en el viejo hombre nos va a gobernar la carne, nos van a gobernar las huestes de maldad. Y el Señor quiere que nosotros queramos y anhelemos ser gobernados por el reino de Dios y su justicia, porque es allí donde está la libertad y donde hay salvación. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué tiene que ser crucificado? El viejo hombre. Dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A fin de qué? Que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A qué no hemos muerto todavía, iglesia? Hagámonos esa pregunta en esta noche. ¿A qué tenemos que morir? Al viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que ser crucificado, dice la palabra de Dios, para que no se vuelva a enseñorear de nosotros. Y eso pasa solamente con la ayuda del Espíritu Santo y permaneciendo en esta palabra, no siendo ¿qué?
oidores olvidadizos. Porque el no meditar en esta palabra nos lleva ¿a qué? A olvidar muy fácilmente. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Porque también escrito está en Hebreos capítulo 9, dice en el versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Para algunos hombres? Dice, para los hombres. Que mueran una sola vez. ¿Que mueran cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Cristo no va a ser ofrecido una segunda, una tercera vez, no. Aquí dice que es una sola vez. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan, a los que le aman, a los que permanecen. Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos solamente lo arrebatan quienes, los valientes. ¿Qué nos dice? En Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzarnos y ser valientes es permanecer aquí en su palabra. Es nosotros querer crucificar el hombre de pecado. Es negarnos a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Es seguirlo a Él. Y seguirlo a Él es morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Es andar en el Espíritu y no satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor de que nosotros cada día anhelemos y queramos recibir su palabra con mansedumbre, como dice en Santiago. ¿Para qué? Para que nuestras almas sean salvas. Leámoslo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros desechemos toda inmundicia, toda simiente corrupta. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué puede salvar? La palabra, nuestras almas. Porque a eso vino Jesús, a salvar nuestras almas. No a que nosotros sigamos queriendo satisfacer todas las deseos de la carne. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué tenemos que procurar, iglesia? Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que si nosotros simplemente somos oidores,
nos estamos engañando a nosotros mismos, siendo que simplemente oidores. Él quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y es con el Espíritu Santo, vuelvo y repito, porque nosotros no podemos dar obras buenas, nuestras obras son malas. Y lo bueno que nosotros hagamos, lo bueno que nosotros hacemos, lo hacemos es por Él. Es por Él y para Él, porque toda la gloria es para Él. Toda la honra es para mi Cristo. Toda la exaltación es para Él, porque Él vino a darnos libertad, iglesia. Porque Él vino a transformar y a renovar nuestras vidas, a hacer una renovación en nuestras vidas, a hacer un cambio desde los pies hasta la cabeza, porque todos estábamos, ¿qué? Enfermos, y el único que puede transformar nuestras vidas es Él. El único que convierte el alma es Jesucristo. El único que circuncida el corazón del hombre es Él. No hay una cirugía que pueda venir el cirujano más famoso que no puede entrar allá al corazón, donde están los malos pensamientos, donde están los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Allá no puede entrar ningún hombre, solamente uno, Jesucristo hombre, el que vino a salvar lo que estaba perdido, el que vino a nuestro rescate, el que vino a hacernos nuevas criaturas en Él, permaneciendo en Él, humillados bajo su mano poderosa y reconociendo que nuestra dependencia es Jesucristo, que nuestra dependencia no son los tesoros de la tierra, porque esto tiende a desaparecer. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. ¿Qué tenemos que nosotros procurar? Permanecer en su palabra y buscarlo mientras Él puede ser. El Señor me corrigió esto, porque nosotros ya lo hallamos. Que Él permanezca en nosotros, que Él anhele, que nosotros anhelemos y queramos cada día que Él sea nuestro deleite, que Él sea nuestra pasión, que Él sea el que gobierne todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras pasiones, nuestros deseos, porque nuestros deseos nos van a llevar ¿a qué? A desviarnos del camino. Padre, en esta hora te doy gracias una vez más, Padre soberano, Dios eterno, gracias por tu presencia, gracias Señor, porque sabemos, poderoso Rey, que eres tú, Señor, el que nos traes una palabra, Señor, viva, Señor, porque esta palabra es viva, Señor, esta palabra tiene vida y esta palabra es poder, Señor, poder tuyo, Señor. Oh Señor, en esta noche te doy gracias, poderoso Rey de Gloria, porque sabemos, Señor eterno, que eres tú, Señor, el que nos sostienes, poderoso Padre Santo, el que nos has dado a tu Santo Espíritu, Señor eterno, al Consolador, al Espíritu Santo, que nosotros anhelemos y queramos andar en el Espíritu, Padre eterno, que nosotros procuremos, poderoso Rey de Gloria, cada día, Señor, cada día, Padre eterno, anhelar más de ti, Señor, más de tu presencia, Señor, anhelar, Señor Dios Todopoderoso, que cada vez más seas tú el que crezcas en nosotros, Señor, y que nosotros menguemos, Señor, que nosotros, Señor, no satisfagamos los deseos de la carne, Señor, porque esto nos lleva a muerte, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor, creyendo, Señor, que vamos a poder lejos de tu presencia, Señor, que vamos a poder, Señor, siendo simplemente oidores de tu palabra, Señor, que vamos a poder, Señor,
eterno, con nuestras fortalezas, poderoso Rey. Tú vienes a derribar esas fortalezas, poderoso Rey de Gloria, ese viejo hombre, Señor, que está viciado, Señor, a normalizar todo, Señor, a llamar a lo bueno malo, Señor eterno, a las cosas efímeras del mundo, Señor, a todo aquello que perece, Señor. Oh Señor, tú vienes, poderoso Rey de Gloria, a hacer una transformación y una renovación en nuestras vidas, Señor. A que nuestra mente, poderoso Rey de Gloria, sea renovada en ti, Señor, y es a través de tu palabra, Señor. Porque es a través de ella, Señor eterno, poderoso Señor, que somos limpiados, poderoso Rey, como tú le hablaste a Pedro, Señor eterno, que ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y esta palabra es la que nos ha limpiado, Señor eterno. Esta palabra poderosa, viva y eficaz, Señor eterno, es la que debe penetrar cada vez más, Señor, y que nosotros debemos anhelar que esta palabra penetre, Señor, hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, poderoso Rey de Gloria. Que queramos más y más y más de ti, Señor, menos de nosotros, poderoso Rey de Gloria. Que queramos, poderoso Rey de Gloria, oh Señor eterno, clamar cada vez más, Señor eterno, el gobierno tuyo, Señor, el gobierno de Dios y su justicia sobre nuestras vidas, poderoso Rey de Gloria. Negándonos, poderoso Señor, a seguir en esas costumbres, Señor, a seguir tropezando siempre con la misma piedra, Señor, a seguir siendo esos niños fluctuantes, Señor, que renunciemos a todo esto, poderoso Señor, anhelando, Señor eterno, oh Señor Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, ser cada vez más renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor eterno. Oh Señor, que procuremos, poderoso Rey, meditar más y más y más en tu palabra, Padre eterno, porque es tu palabra la que nos liberta, Señor eterno. Es allí donde tú nos hablas, donde nosotros nos encontramos contigo, Señor. Es allí, poderoso Rey de Gloria, donde tú nos muestras, Señor, que tú eres la luz, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, Señor eterno, que tú eres la vida, poderoso Señor, que sin ti no hay vida, Señor. Que a dónde iremos, poderoso Señor, si no corremos a tu presencia, Señor eterno. Si a veces nos cuesta, Señor eterno, andar en el Espíritu, Señor, porque, Señor eterno, los deseos y las pasiones, Señor, de la carne, Señor soberano, persuaden, poderoso Rey. Y si nos persuade, Señor, es porque a veces alimentamos más la carne que el Espíritu, Señor. En esta hora, Señor eterno, y no tenemos, Señor eterno, justificaciones ante tu presencia, Señor, porque tú nos has dado al Espíritu Santo, Señor, y tú no nos has dado un espíritu de esclavitud, Señor, para estar otra vez en el miedo, en el temor, en la incredulidad, Señor. Tú nos has dado al Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba Padre, Señor, porque te tenemos a ti, Abba Padre. Que queramos cada vez más, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, renunciar, Señor, a todo aquello que es oculto, que es vergonzoso, Señor, a todo aquello, Señor, que es engaño, Señor eterno, y que, Señor eterno, en el engaño, Señor Dios Todopoderoso está, Señor Dios soberano, el confiarnos en nosotros mismos, Señor, el creer muchas veces que es suficiente, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor, si a veces hemos querido satisfacer más los deseos de la carne, los deseos de los ojos, Señor, y hemos dejado persuadir, Señor eterno. Perdón te pido, Padre, en esta hora, Señor, que queramos más y más y más y más, Señor eterno, deleitarnos en tu presencia, que cuando nos sentemos a la mesa contigo, Señor, haya reverencia, Señor eterno. Oh Señor, que aprovechemos bien el tiempo, Padre, te lo pido en el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, que estás en los cielos por tu bendita palabra, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, poderoso Rey. Oh Señor, todo es para ti, mi Rey. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, Señor. Gracias, poderoso Rey de Gloria, por tu presencia, por tu palabra, Señor.
Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más, Señor. Bendecimos tu grande nombre, Señor eterno. Que cada vez más nosotros te clamemos, Padre, para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor eterno. Que tu palabra poderosa, viva y eficaz entre en nuestro costado, poderoso Rey de gloria. Oh Señor eterno, que cada vez más, Señor, anhelemos, Señor, conocer y conocer y conocer más de ti, Señor, y es a través de escudriñar tu palabra, Señor eterno. Gracias te damos una vez más, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos, santificamos tu nombre, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos honor y gloria, poder y alabanza a ti, Señor. Adoración y exaltación a ti, Rey. A ti que eres el único Rey de reyes y Señor de señores, el dueño y Señor de nuestras vidas, Señor. Que podamos entender esto, poderoso Rey de gloria. Gracias te damos una vez más. Amén y amén. En esta hora, poderoso Padre que estás en los cielos, seguimos aquí, Señor,